Vamos a iniciar con el tema 2.2, función real de variable real y su representación gráfica. En este caso vamos a ver que vamos a trabajar con funciones que van a estarse ejecutando solamente con números de la recta real. Por eso le llamamos función real y de variable real. Y vamos a ver cómo se representan en forma gráfica. Vamos a verlo de dos maneras. En un primer video van a verlo de manera manual, en un video que grabé hace tiempo, y posteriormente en otro video vamos a verlo cómo hacerlo de manera básica con Excel. Entonces vamos a ver cómo hacer las dos gráficas tanto de manera manual como con Excel. Pongan atención a estos videos porque de aquí va a venir una práctica. Vamos a iniciar con el indicador 1 de la unidad 2 de cálculo diferencial. Funciones matemáticas es el tema. Dice que se realice la gráfica de la función matemática. Vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a 3x cuadrada más 2, evaluada de menos 3 a 3. Aquí lo que procedemos a hacer es, en esta tabla vamos a tabular los valores. La función dice que va en un rango desde menos 3 hasta 3. Anotamos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y empezamos a evaluar la función en cada uno de los valores. Entonces sería, tomamos la calculadora y evaluamos lo que sería 3 por menos 3 al cuadrado más 2. Me daría 29 y anoto el valor de la tabla. Igual ya nada más con el cursor nos regresamos, cambiamos el valor a 2 y nos da 14. Podemos seguir evaluando así hasta el número 3, que nos quedarían los siguientes valores. Los valores nos quedarían de la siguiente manera y ahora procederíamos a graficar. Este eje X sería el eje horizontal y f de X sería el eje vertical. Entonces, como en el eje horizontal los valores van de menos 3 a 3, podemos tomar, por ejemplo, aquí tres cuadritos para hacer una separación y nos quede más amplia la gráfica. Ponemos 1, 2 y 3 espacios, igual menos 1, menos 2 y menos 3. Ahora, dentro del eje vertical, el valor más grande es 29 y todos son positivos, así que podemos separar, por ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Tomé de 5 en 5. Y ya procedemos a hacer la gráfica. Aquí, por ejemplo, menos 3, 29. Estaremos marcándolo con el siguiente valor. Menos 3, 29, aquí es 30. Quedaría más o menos aquí. Luego menos 2, 14. Menos 2, 14, aquí es 15. Me quedaría más o menos aquí. Y menos 1, 5. Estaría ubicado aquí. 0, 2. Más o menos aquí. El 1, 5. Estaría aquí. El 2, 14. Estaría ubicado aquí. Y por último el 3, 29. 3, 29 estaría ubicado aquí. Una vez que ya ubicamos los puntos, los unimos para describir la gráfica de esa función. En este caso nos daría una parábola. Y esa sería la gráfica que nos quedaría en este caso. Vamos con otro ejemplo. Si nos vamos ahora con el siguiente ejemplo, tenemos una función trigonométrica, igual está definida de menos 3 a 3. Establecemos los valores, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y empezamos a hacer la evaluación con nuestra calculadora en radianes. En este caso, ponen nuestra calculadora en radianes para que les dé el valor. Aquí en este caso sería el 4 en esta calculadora. Y empezamos a poner coseno de 3 por menos 3, cerramos paréntesis, más 1. Y nos daría menos punto 14. Menos punto 145. Vamos a ver tres decimales. Menos 0.145. Igualmente ya nada más regresamos y cambiamos a menos 2. Y nos daría punto 283. 0.283.
y así sucesivamente para obtener los siguientes valores. Nos quedarían entonces esos valores. A partir de ahí, pues igual establecemos los parámetros para graficar. En este caso sigue siendo de menos 3 a 3, así que establecemos el mismo acomodo de espacios para hacer la gráfica. Y nos quedaría así. En el caso de el eje vertical, observamos que tenemos tanto números positivos como negativos, pero ninguno excede del 1, por lo que podemos separar los espacios de punto 1 en punto 1, lo que daríamos aquí como punto 1, punto 2, punto 3 y así sucesivamente. Nos quedaría la acomodo de la siguiente manera. A partir de aquí podemos empezar a hacer la gráfica. Si ubicamos aquí el menos 3 con menos punto 145, menos 3, aquí es menos 1, menos punto 145 sería aquí a la mitad, marcaríamos aquí el primer punto. El segundo punto en menos 2 nos daría punto 28, aquí es casi llegando al punto 3, nos daría aquí. El siguiente sería menos 1, y ahora menos 4, menos punto 41, sería un poquito aquí abajo de menos 1, en 0 da punto 540, sería punto 54, estaríamos hablando de un valor casi aquí a la mitad. Posteriormente el siguiente nos daría en 1, menos punto 6, punto 65, que quedaría aquí a la mitad entre 6 y 7. El 2 sería punto 75, quedaría aquí a la mitad entre 7.7 y punto 8. Por último, menos punto 83 en 3, que nos daría el valor de en menos punto 8 y menos punto 9, quedaría aquí. Y ya de ahí podemos establecer lo que es la gráfica, que nos daría una tendencia de una curva. Nos quedaría aproximadamente así la gráfica al unir los puntos, lo que nos daría longitudes de onda. Es la clásica representación de una función trigonométrica, en este caso la función coseno. En el siguiente ejemplo pues tenemos un logaritmo en base 3, evaluado de 1 a 5, y podemos establecer aquí valores desde 1 hasta el 5. En este caso la calculadora y evaluamos el logaritmo en base 3, que sería establecer log de 3 por 1 más 1, y eso dividido entre el logaritmo de la base. En este caso estamos en base 3, le volvemos a apretar log de la base, que es base 3, y damos igual, que sería 1.26. 1.26. Igual si tu calculadora trae logaritmo en cualquier base, pues lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos log y igual evaluado en 1 más 1, y pues obtenemos el mismo resultado, ya sea cualquier de las dos calculadoras que tú traigas. Igual establecemos los valores en 2 y en los demás valores, y nos quedaría la tabla de la siguiente forma. Nos quedarían entonces los valores del 1 al 5 con las siguientes cantidades. Como solamente vamos a graficar en este caso del 1 al 5 en la parte positiva, podemos establecer 1, 2, 3, 4 y 5, que serían los valores que vamos a graficar. Y en este caso todos los valores también son positivos y el máximo es el 2.5. Podemos establecer 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Entonces estableceríamos estos valores: 1.5, 2, 2.5 y 3. Con eso estaríamos cubriendo todo. Entonces, si empezamos a graficar, entonces el primer valor sería 1, 1.26,
más o menos estaría aquí. El siguiente valor sería 2, 1,77, nos daría aquí arriba. Luego sería 3, 2,09, estaría en el 2 prácticamente. Y luego 4, 2,33, nos quedaría aquí. Y 5, 2,52, este quedaría un poco más abajo, lo puse muy arriba. Y pues nos quedaría una ligera curva que va ascendiendo, que sería la función del logaritmo, en este caso de la función que estábamos describiendo aquí. Y esta es la manera en que se contesta lo que es el indicador 1, pues dependiendo de la función matemática, pues se realiza la tabla y la gráfica, y eso es lo que se evaluará en este indicador. Ya vimos en este primer video cómo realizarlo de manera manual. Ahora vamos a verlo cómo hacerlo de manera, digamos que gráfica ya con el uso de Excel. Vamos a ver que podemos graficar las funciones, representar su forma gráfica por medio de un software como es Excel. Y vamos a ver la forma en que vamos a introducir ahí las fórmulas y cómo vamos a representar esas gráficas. Entonces pongan atención a este siguiente video. En este video vamos a trabajar la manera de calcular y de graficar una función matemática en Excel. Como recordamos de la teoría que ya trabajamos en la práctica 1, el dominio y el codominio de una función son las partes de entrada y salida, y la fórmula es la parte central donde los datos son calculados para llegar al codominio. Entonces vamos a establecer este proceso en Excel. Para trabajarlo en Excel vamos a llamar dominio, codominio, solo para ubicar los valores que vamos a estar trabajando. Dominio lo vamos a poner como X y f de X. Vamos a establecer una función para hacer un ejemplo. Vimos la clasificación de las funciones en la primera práctica. Vamos a trabajar ahorita con una función polinomial o cualquier función polinomial. F de X igual a 3x cuadrada más 6x más 1. Una función polinomial tipo cuadrática. La vamos a evaluar de menos 3 a 3. Ese va a ser nuestro dominio. Entonces establecemos los valores primero. Que serían menos 3, menos 2, empezando los negativos, menos 1. Una vez que ya tengamos tres valores, podemos seleccionar y arrastramos y nos va a dar el resto de los valores que necesitamos para nuestro dominio. Podemos darle algún color para que la tabla se vea más atractiva. Y ahora vamos a ver cómo metemos el cálculo de la función en Excel. Sería, por ejemplo, signo igual. Esta es la fórmula que queremos calcular. Vamos a ponerle 3. Y para decir que vamos a multiplicar, vamos a poner asterisco. Entonces sería 3 por, estamos siguiendo esta fórmula. Está aquí. Por, en lugar de la X vamos a poner
la celda donde está el valor de la x. Para elevar al cuadrado vamos a utilizar este símbolo. Entonces ahí sería 3x cuadrada más 6 por, de nuevo celda, más 6x más 1. Ahí estamos calculando la función. Si yo le doy enter, me da el resultado que es 10. ¿Qué fue lo que hice? Lo voy a calcular de este lado. Lo que hicimos fue evaluar la función de esta manera. F de menos 3 es igual a 3 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 más 1. Lo que nos daría menos 3 al cuadrado es 9. Más por menos, menos 18 más 1. 9 por 3, 27. 27 menos 18 más 1. 27 más 1 son 28, menos 18 nos queda 10. De aquí salió este resultado que obtuvimos en Excel, solo que Excel no lo calcula directo al programar la fórmula. Si nosotros queremos los demás resultados, lo único que hacemos es jalar el resultado para que se peguen las fórmulas en las demás celdas. Y automáticamente nos da los resultados de evaluado en menos 2, de evaluado en menos 1. Podemos comprobarlo en una calculadora como los valores son los que nos daría la función o la fórmula al evaluarla. Por ejemplo, el de menos 2 sería 3 por menos 2 elevado al cuadrado más 6 por menos 2 más 1. Si vemos en el segundo valor, en la celda nos debe de dar 1. Aquí está el 1 señalado en menos 2. Igual, si vamos a menos 1, obtendríamos el valor de menos 2. Que son los valores que tendríamos si los hacemos de manera manual. De aquí podemos obtener, como se obtienen estos pares ordenados o estas coordenadas, podemos obtener una gráfica de esta función o de esta fórmula. Seleccionamos ambas columnas y le vamos a dar a insertar. Y nos vamos a gráficos y vamos a tomar gráfico de dispersión y tomamos el gráfico de tendencia, líneas suavizadas y marcadores, que sería este. Y este gráfico ya se puede acomodar como si fuera una imagen, que de hecho es una imagen, y queda realizada la gráfica de la función matemática. Queda automatizada porque si yo por ejemplo aquí cambiara, en lugar de menos 2 le pusiera 5, la gráfica cambiaría automáticamente. Entonces ya queda programada para estar realizando las respectivas gráficas. Entonces cualquier función polinomial se puede realizar en Excel. Si nos vamos, por ejemplo, a programar otra fórmula, otro ejemplo. Buscamos otra función polinomial o una función lineal. Si tomo, por ejemplo, f de x igual a x cúbica más 3x cuadrada más 2x menos 2, evaluada en el mismo menos 3 y 3, pues yo podría programar desde la celda de la fórmula. Empezaría a programar signo igual, dice x, que para nosotros viene siendo el número donde está la celda. Seleccionamos la celda y lo elevamos
a la tercera potencia, y sería x cúbica más 3 por ponemos asterisco para multiplicación por celda elevada al cuadrado, ahí sería 3x cuadrada más 2x más 2x, seleccionamos la celda, menos 2. Ya que obtenemos el resultado, jalamos la fórmula y nos da los valores. Si agarramos la calculadora podemos comprobar alguno de los valores. Vamos a comprobar el de menos 1. Sería paréntesis menos 1 elevado a la 3 más 3 por menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 2. Nos daría como resultado menos 2, que es el valor que nos da aquí. Entonces estamos observando que las funciones polinomiales se pueden interpretar a partir de los gráficos que obtenemos en Excel. Ahora vamos analizando ya en específico tres funciones. Vamos a analizar una función polinomial lineal que es 3x más 1. Recordamos que estas eran las de tipo lineal, que son ax más b. ¿Por qué lineales? Porque si nosotros hacemos la gráfica de esta función, sería signo igual 3 por celda, lo estamos haciendo en el mismo intervalo, más 1, nos daría menos 8, y al graficarlo nos daría una recta. Y la recta podemos observar que pasa por el número 1. Este 1 representa este valor y el 3 representa la pendiente o la inclinación. Si yo, por ejemplo, esta fórmula la cambio a f de x igual a menos 3x más 1, lo que voy a hacer es que cambie la inclinación. Esta es una inclinación o una pendiente positiva. Si le pongo menos, me debe de dar ahora una pendiente negativa. Esperaría que me diera una recta hacia abajo. Si hacemos la modificación en la gráfica, damos doble clic y aparece la fórmula. Podemos cambiar, en lugar de 3, ponerle menos 3. Damos enter, pegamos todas las fórmulas y vemos que ahora la recta es hacia abajo y sigue pasando por el menos 1. Entonces el valor de el signo del coeficiente que está con la variable, en este caso del 3, nos genera que la pendiente sea positiva o negativa, y este número nos indica por qué valor pasa la gráfica en el codominio, o sea, en el eje de f de x. Si yo, por ejemplo, transformo la fórmula a f de x igual a 3x más 20, ahora debería de pasar por el 20. Si yo me regreso y la modifico, doy doble clic y ahora le voy a poner 3x y en lugar de 1 lo cambio a 20. Ahora debe de pesar la gráfica por el número 20 al
pegar todos los resultados. Y estamos viendo que la gráfica pasa por ese lugar. Entonces de esa manera podemos controlar una función lineal. Ahora, vimos también unas funciones que se llamaban funciones constantes. Las funciones constantes son de este tipo: f de x igual a 5. Una función constante, pues yo tendría que programar esa función, le doble clic y me quedaría que solamente la función, como es igual a 5, nomás le pongo el número 5, le doy enter, pego los resultados y debe de ser una línea horizontal que pase por el 5, y esa es una función constante. Una función cuadrática, como f de x igual a 3x cuadrada menos 2x más 1, si yo la programo, por ejemplo el puro cuadrado, vamos programándola con el puro cuadrado para observar lo que es la gráfica cuadrática. Cambio la fórmula, igual la evalúo de menos 3 a 3 y me quedaría 3 por celda elevado al cuadrado. Me quedaría 27, pego todos los resultados y me quedaría una parábola. Y esa parábola pasaría por el número 0. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a la función le agrego aquí más 7? La parábola debería de pasar por el número 7. Si me regreso a la función y la modifico, le agrego más 7. A la hora que pegamos los resultados, ahora la parábola pasa por el 7. ¿Qué pasa con este número? Este número me está indicando si la parábola es más amplia o más abierta o más cerrada, y el signo nos dice si va hacia arriba o hacia abajo. Si yo cambio el signo por menos y lo modifico, ahora la parábola debe de cambiarse de sentido, de tal manera que si le pongo menos 3, pego todos los resultados, ahora obtendría una parábola hacia abajo, pero que seguiría pasando por el 7. Si yo le agrego, por ejemplo, 7x más 8, ¿qué va a pasar? Ahí tendríamos 3x cuadrada más 7x, agrego asterisco para multiplicar por celda más 8. Pego los resultados y obtengo una parábola que ya no está concéntrica en el eje del codominio, pero sigue dando una parábola. Si hago una función cúbica, f de x igual a 3x cúbica, podemos observar en el mismo intervalo de menos 3 a 3, podemos observar tres por celda elevado al cubo que obtendría una gráfica que se quebra exactamente al pasar por el eje vertical. Si yo le agrego aquí algún valor, por ejemplo, le agregara
más 7 debería de quebrar en el 7. De tal manera que si aquí agrego más 7, al pegar la función, me dice que ahora pasa por el 7. Igual, ¿qué pasa si cambio a signo negativo? Aquí baja de derecha a izquierda, debería de cambiar el sentido ahora de izquierda a derecha. Si aquí le pongo menos 3, luego la función, ahora la función baja de izquierda a derecha y sigue pasando por el 7. Y esas son las funciones principales y más importantes polinomiales que tenemos que saber tabular, calcular. Tabular es hacer la tabla, calcular pues es ejecutar los cálculos que pueden ser de calculadora aquí en Excel, y hacer la gráfica, la interpretación de la función. Y hasta aquí concluye este primer video de gráfica de funciones.